Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Nos alegra ver que las personas nos visitan por las redes sociales, en Facebook, en la página web de la iglesia misionvidaeterna.org. Repito, www.misionvidaeterna.org y también por YouTube. ¿Qué es lo primero que haces cuando te vas a ir de viaje y durarás mucho tiempo sin volver? Aparte de hacer las maletas, lo primero que haces es organizar las cosas de tu casa para que todo quede bien y tú no tengas contratiempos en tu largo viaje. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el título de nuestro mensaje de hoy es: ordena tus cosas, porque morirás. Una de las cosas que la Biblia siempre hace en todos sus versículos, en todos sus capítulos y en todos sus libros es recordarnos a nosotros, los mortales, sobre la brevedad de la vida. Muy frecuentemente se nos recuerda que tenemos que ordenar nuestras vidas porque nuestros días están contados. ¿Quieres vida eterna? Sí, arrepiéntete. Y ese arrepiéntete es intrínsecamente ordena tus cosas. ¿Quieres paz y tranquilidad que sobrepase todo entendimiento? Sí, ordena tus cosas. En cuanto a la forma de vivir, arrepentidos. Y ese arrepentidos es ordena tus cosas. El que roba, no robe más bien trabaje. Y ese trabaje es ordena tus cosas. Si alguno tiene algo contra su hermano, vaya y dígale. Y ese vaya y dígale es ordene sus cosas con su hermano. Maridos, no sean ásperos con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Organice sus cosas con su esposa. Honren a padre y madre. ¿Qué quiere decir? Organice sus cosas con sus padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué nos quiere decir? Organice sus cosas con sus hijos. Ordena tu casa, porque morirás. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cuando yo me levanto cada mañana y digo mi oración, lo primero que le digo al Señor es: Dios, gracias por un día más de vida que me da. Porque también sé que cada día es un día más cerca de la muerte. Porque todos tenemos los días contados. Job, en el capítulo 7, versículo 7, dice en la parte A, dice: acuérdate de mi vida, que es como un soplo. En otras versiones dice: acuérdate de mi vida, que es un suspiro. El Salmo 78:39 dice algo parecido. Dice la palabra: se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Aquí está hablando de que la vida es un soplo que se va y un suspiro que se va y no vuelve. En el Nuevo Testamento, Santiago, en el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: vamos ahora, ¿qué decís? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debes decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pregunto, ¿cuántos saben
lo que mañana les pasará? Nadie. ¿Quién de nosotros puede asegurar que mañana amanecerá vivo? Nadie. Santiago nos dice que está bien hacer planes, pero en esos planes pongamos todo en manos de Dios, dándole el control y aceptando su voluntad. Pero no seamos soberbios. Miremos en el capítulo 4, versículos 16 y 17 de Santiago. Dice la palabra: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos dice: no sean soberbios. Sigue diciendo: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Verso 15. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Es lo que deberíamos decir siempre. El decir si Dios quiere es entregarle al Señor Dios su soberanía. Aceptando su soberanía y aceptando que un día nosotros, nuestros días en la tierra terminarán. Y cuando Él decida, sea Dios, decida tomar nuestra vida y llevarnos con Él, bueno, el que tenga ordenadas sus cosas recibirá recompensas. En el Salmo 39, 4 dice en la palabra: Señor, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mire lo que David le pedía a Dios: que yo sepa cuándo me voy a morir. Mire lo que dice David a Dios en el verso 5 del Salmo 39. Le dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Jehová le está diciendo a Dios: me diste una vida muy corta. ¿Por qué le dice esto? Porque David sabía que la vida es como un suspiro, es como un soplo que se va y no vuelve. Pero miremos también el Salmo 103, versículo 15 y 16. Pero lo voy a leer en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra: nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En el Salmo 90:10, este salmo lo escribió Moisés, y lo voy a leer también en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Pero saltémonos al verso 12. Dice: haznos entender, Dios. Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Todos estos versículos nos deben hacer enseñanza y hacernos entender a la luz de la palabra que Dios nos da una vida corta, como lo dice Moisés. Danos entendimiento, porque la vida es corta, para vivirla
con sabiduría. Porque todos estos versículos de la Biblia nos dicen la verdad. La vida es un soplo. Pronto se va. Nos moriremos y al poco tiempo nadie nos va a recordar. Y no sabemos cuándo va a ser nuestra muerte. Por eso tenemos que vivirla con sabiduría. Hermanos, la invitación es: ordena tu casa. Ordena tus cosas, porque morirás. Pero hay que ordenarla ya. Y es una gran verdad. Ya es ya. Vamos a morir. Creyente o no creyente, vamos a morir. O alguien dice que esto es mentira. Hebreos, en el capítulo 20, versículo 27, lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Dice: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. La Reina Valera dice lo mismo, pero en otras palabras. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres es que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pregunto, ¿juicio de qué? De lo que hicimos cuando estábamos con vida. Si llevaste una vida desordenada, si fuiste adúltero, si viviste en unión libre, si fuiste promiscuo, si trajiste hijos al mundo como por deporte y los abandonabas, y en cada puerta tenías un amante, si fuiste un drogadicto, maltratador, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú viviste así, bueno, el juicio será de acuerdo a tus obras. Y esto no es ser fatalista. Repito, esto no es ser fatalista. Esto es muy serio, que nosotros entendamos que nuestros días están contados. Que sí o sí, un día estaremos delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos. Por eso te invito hoy que mientras estés vivo, arregla tus cosas. Arregla tu vida, porque la vida se nos va como un suspiro. Hay cristianos con vidas desordenadas que no hacen lo que en la palabra de Dios nos le manda y que no quieren hacer lo que su Biblia les dice. Ahora, ¿quieres saber qué manda Dios? Sencillo. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios y te darás cuenta cuando llegues al espejo de la palabra de Dios y Él te muestre cuán desalineado estás en la vida espiritual. Si eres de esos que dices no creer, quiero decirte que creas o no, un día morirás. Y si mueres sin Cristo, también perderás algún día. ¿Sabes qué perderás? La vida eterna. Y si miramos el Salmo 90:12, que deberíamos, y repito, deberíamos convertirlo en una oración, dice la palabra de Dios para todo, en la versión palabra de Dios para todo. Dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Y hoy muchas personas están viviendo la vida loca. Yo entiendo que la vida hay que vivirla. Pero una cosa es creer que la vida hay que vivirla, creyendo que ese vivirla es hacer las cosas desenfrenadamente. Y otra cosa es entender que hay que vivirla, pero con sabiduría. Como vemos en el Salmo 90:12, que nos dice: enséñanos a vivir la vida. Haznos entender nuestra vida para poder vivirla con sabiduría. En días pasados hablábamos de agradecer en tiempos de crisis y decíamos que recordáramos de dónde nos sacó Dios allá atrás y cuántas veces nos perdonó, inclusive la vida. Hoy es hora de recordar y empezar a vivir no una vida loca, sino una vida sabia, pero con Cristo. Porque esto no es un juego.
ni es un título de mensaje duro. No es un título de mensaje duro. Muchos pueden pensar, pastor, qué título tan duro. Ordena tus cosas porque morirás. Cuando yo le puse el título a este mensaje, lo primero que pensé también es que el título era duro. Y dije, wow, debo suavizarlo. Debo suavizar para que no atropellar a las personas. Pero después pensé, ¿por qué voy a suavizar algo que en verdad va a suceder? ¿Estás con Cristo? Gloria a Dios. ¿Crees estar con Cristo y no haces lo que Él manda? Estás mal. Y si no estás con Cristo y estás viviendo la vida a tu antojo, pues estás peor. A todos nos toca este mensaje. Todos por alguna causa debemos ordenar nuestra casa, debemos ordenar nuestras cosas, porque vamos a morir y debemos estar preparados para ese viaje. Comenzar a compartir a tu familia y a todos los que te rodean tu testimonio en Cristo es preparar nuestras cosas. La vida es para vivirla, pero es para vivirla bien, porque cada día que pasa es un día más cerca a la muerte. Y por eso hay que invertir tiempo, hay que invertir fuerzas, hay que invertir todo para la eternidad. ¿Cómo haces esto? Ordenando nuestras cosas bien y tratar de vivir los días que nos quedan de vida con sabiduría, hablando de la palabra de Dios a otros que vienen detrás de mí. Eso es invertir. Pero volvamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este rey en esa época tenía alrededor de 40 años de vida. Era relativamente joven. Y sigue diciendo la palabra. Dice, y cayó enfermo de muerte. Vino el profeta Isaías y le dijo que iba a morir, que ordenara sus cosas. Y la invitación es a que nosotros tomemos ese versículo a nuestra vida. Ordenemos nuestra casa. Ordenemos nuestras cosas con nuestra esposa. Ordenemos nuestras cosas con nuestros hijos, con la familia, los amigos, el trabajo, etc. Pide perdón. Organiza tus cosas, porque te vas a morir. Sigamos en el verso 2. Dice, entonces él, es Ezequías, se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dice aquí la palabra, te ruego, versículo 3, te ruego. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de las bendiciones de Dios si puesto en tierra, lo adoramos y reconocemos su soberanía? Él en este momento reconoció su soberanía y le dijo a Dios, te ruego, volvió a repetir, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ese gran lloro quiere decir, lloró amargamente. Él empieza a recordarle a Dios cómo era él para Dios. Pregunto, ¿acaso Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Pero Ezequías lo hace.
Ezequías era en ese entonces considerado como uno de los mejores reyes que ha tenido Israel. Pero miremos el versículo 4 que dice en la palabra. Dice, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, esa oración que hizo con gran lloro, amargamente. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ojo, recuerden esta palabra, Asiria. Y y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Noten que no le dijo por amor a ti, Ezequías, sino por amor a mí mismo y por amor a David. Y miren, hermanos, le perdonó la vida. Y aparte de eso le muestra que Dios conoce el futuro. Porque también le dice, te voy a cuidar de los asirios. Pero el verso 12 del segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice, en aquel tiempo, Merodá Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Hermanos, si había un pueblo pagano, en esa época era este pueblo, los babilonios, que hasta en Apocalipsis se les nombra como la gran Babilonia. Y Merodá Baladán, hijo del rey de Babilonia, Baladán, se dio cuenta de que los asirios, ¿se acuerda que le dije, tenga en cuenta esta palabra, Asiria? De que el ejército asirio estaban creciendo militarmente en la región y se estaban convirtiendo en un problema para los babilónicos, para los babilonios. Y fue Merodá Baladán a hacer una alianza militar con Ezequías. Yo les quiero preguntar, ¿recuerdan que Dios le había dicho en el verso 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo? Pero este rey pagano busca hacer una alianza militar estratégica a través de su hijo Merodá Baladán. Pero lo triste de esto es que a pesar de que había una promesa, Ezequías, que había recibido una promesa de Dios, de que él lo protegería, Ezequías oye a los babilonios y hace alianza con ellos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, 13 dice, y Ezequías los oyó y le mostró la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó de Ezequías, que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Dice, los oyó y les mostró. Y lo que esto demuestra es que este rey, que se humilló ante Dios humildemente, al hacer esto, demostrarle a los paganos todo, le dio a entender a Dios y a su reino una actitud de soberbia.
En lugar de sentirse agradecido por el favor y la promesa de Dios que Dios le dio de 15 años y protegerlo, él empezó a sentirse como el regalo de Dios para la humanidad y adquirió soberbia. Ya no era humilde, ya era soberbio. Mucho cuidado cuando nosotros hagamos cosas buenas. Mucho cuidado, hermanos, de llenarnos de orgullo y de soberbia. Cuando Josué entró a la tierra prometida, lo primero que le dijo Dios a Josué, le dijo, no te alíes con los paganos. Y eso no fue una orden para Josué, fue una orden para el mismo Israel. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo dijo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os juntéis con yugo desigual, o sea, con paganos. Dice, no os juntéis con yugo desigual, con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ezequías, hermanos, sabía la orden de Israel. Era conocedor de la promesa que el mismo Dios le dio a él. Pregunto, ¿obedeció o desobedeció? Y al desobedecer y mostrar todo, demostró la codicia, despertó la codicia de los babilonios. Y esa alianza, esa amistad militar que le habían propuesto, se transformó en traición. Pero sigamos en el verso 14. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, muy bien, ¿qué vieron de tu casa? Y Ezequías respondió, mire la soberbia, vieron todo lo que había en mi casa. Mire la soberbia, nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Mire la soberbia. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí que vienen días que en todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado, hasta hoy será llevado a Babilonia y sin quedar nada, dijo Jehová. Hermanos, nunca abran su corazón con los que no tienen fe en Cristo, con los que no tienen fe en Dios, porque ellos no tendrán temor cuando te traicionen. La palabra de Dios dice en Mateo 10, versículo 16 en la parte B, sean sencillos como palomas, pero también dice, prudentes como serpientes. Y esto lo dijo el mismo Jesucristo. Hermanos, la vida hay que vivirla. Sí, hay que vivirla, pero con sabiduría. Verso 18 del segundo libro de Reyes. Dice así el profeta, y de tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Cuando dijo esto, Ezequías ya estaba viviendo los 15 años de la promesa. Antes de la promesa, cuando enfermó, no había engendrado hijos. Pero después de la promesa, empezó a engendrar hijos. Los hijos los tuvo después de la promesa. Y yo les digo muy seguido a la congregación Misión Vida Eterna, mire lo que les digo, tengan cuidado que su bendición dada por Dios no se convierta en maldición. Yo se lo digo muy seguido a la iglesia Misión Vida Eterna, tengan cuidado
que su bendición dada por Dios no se les convierta en maldición. Mire aquí, le añadió 15 años de vida. Esa fue la bendición. Pero si alió con el mundo, con Babilonia, esa fue su maldición. Yo sé que va a sonar muy duro, pero hubiera sido mejor haberse muerto cuando estaba enfermo, que sabía que por su integridad tenía la salvación asegurada. Pero después de la promesa, que se llenó de soberbia, no sabe a dónde va a dar. Que su bendición no se convierta en maldición. Y lo contextualizo a la iglesia. Pastor, me salió la casa. Y se fue feliz con su casa. Y ni a la iglesia ha ido a dar testimonio. No se ha vuelto a congregar. Y ya lleva más de un año en esa situación. Otro ejemplo. Pastor, me dieron el trabajo. Pero se convierte en el cristiano fantasma. Se esfumó. Pastor, mire mi taxi. ¡Ja! ¡Qué taxi! Pero qué pena, pastor. Hay que ponerlo a producir. Ya no tengo tiempo. Me disculpará. Que tu bendición no se convierta en maldición. Verso 19 del segundo libro de Reyes. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová. Dice, Ezequías le dijo a Ezequías le dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Vamos a partir esto en dos. Ahí cometió un craso error. Dijo Ezequías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Mire lo que le habían dicho antes, serán eunucos, esclavizados, destruirán el templo, se robarán las riquezas. Pero Ezequías prefirió que profanaran el templo de Jehová. Prefirió que castraran a sus hijos y los convirtieran en eunucos. Prefirió que esclavizaran a su pueblo, Israel. Y mire como dice también en el versículo. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Él escuchó la promesa dada por Dios sobre los 15 años. Pero parece que no escuchó nada. Verso 6, cuando el Señor le dijo, añadiré a tus días 15 años. Y mire la promesa para el pueblo y para él. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David. Pero Ezequías parece que no le escuchó por soberbio. Hermanos, soberbia, egoísmo. Y ahora también le añade desconfianza cuando dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías, sí, vivió los 15 años, pero también vio en esos 15 años el desastre que hizo por no vivir sus años, entendiendo que la vida es corta para vivirla como con sabiduría, como lo dice el Salmo 90:12. Hermano, ordena tu casa, porque morirás. Recuerda que la vida es un soplo, que se va y no vuelve. Deja los afanes de la vida, porque si Dios quiere, te bendice. Y Él siempre quiere bendecirte, porque nadie sabe lo que pasará mañana. Deja la soberbia, porque después de que partamos ante la presencia de Dios, nadie se acordará de nosotros. Muchos buscan ser recordados por el hombre, pero nosotros los cristianos, nuestra prioridad debe ser el ser recordados por Dios en la eternidad.
Esa eternidad que ganó Dios a través de la redención y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, logrando así la salvación para el mundo de aquellos que lo aceptan. ¿Quieres esa salvación? ¿Quieres aprender a organizar tu casa para que cuando mueres y llegues a la presencia de Dios, Él te pueda decir: sigue, hijo mío, al reino de tu Padre, porque has aprendido a vivir tu vida con sabiduría? Por eso te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús Todopoderoso, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor, perdóname todo lo que te he ofendido, de obra, de pensamiento, de palabra. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a vivir lo que me queda de vida sabiamente, conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.